Mi nombre es Melinda Bárbara Martínez Martínez, estudiante de la carrera de Desarrollo Comunitario. Mi docente en línea es Claudia Gómez Bravo. Es mi actividad de autorreflexiones unidad 2, mi asignatura Diseño y Facilitación de Talleres. Realicé mi taller con tema 3, agresión destructiva al interior de la familia. En lo que va de este año, debido a la urgencia sanitaria del COVID-19, el Estado de México se ubica entre las zonas del país con mayor número de reportes por violencia intrafamiliar o familiar, la cual afecta principalmente a los niños, mujeres, personas de la tercera edad. El encierro, la restricción de movilidad, la incertidumbre, el estrés y la presión por la situación económica, la educación a distancia de manera improvisada, entre otros factores, causa situaciones difíciles para los miembros de la familia en distintos contextos. Por ello se han recibido muchas llamadas al 911 de violencia en todo el país. Por lo tanto, la violencia familiar, de acuerdo con las llamadas recibidas, ya que han ido en aumento. En enero del 2015 al 2020 a nivel nacional, sucedieron en mayor medida en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México. Voy a dar una pequeña breve introducción de lo que es la familia. La familia es donde el hombre conoce los valores humanos, sociales, morales, culturales e incluso los religiosos, y con base en ello aprende a relacionarse socialmente. La violencia comienza en el hogar, un lugar donde se espera que todos los miembros reciban cuidados, respeto, amor, con la reproducción de estereotipos culturales socialmente aprobados, donde es aprendida a través del modo en que se relaciona a sus integrantes y se exterioriza con familiares, amigos, compañeros y otros miembros de la sociedad, mediante actos de violencia comunes para quienes viven un ambiente en donde la agresión constante es una forma de vida. La violencia es el núcleo de la sociedad y por ello resulta importante el estudio de la violencia familiar, no solo porque causa daños en la vida emocional y social de los integrantes de la familia, sino también por las repercusiones que eso causa hacia el exterior, como por ejemplo la desintegración de los valores sociales e individuales, la disolución del núcleo familiar y el incremento de delincuencia. Igualmente, la violencia familiar encuentra su origen en patrones de elección desigualdad, en la que hay un abuso de poder sustentado en la figura patriarcal. Eso se refiere a que casi siempre los hombres son los que violentan en el entorno familiar, porque son las personas que se encuentran bajo su potestad, ya sean niños, mujeres o adultos mayores. En México hasta hace pocos años no se daba la importancia al fenómeno de la violencia en los hogares. Se consideraba un problema de casos aislados, por lo tanto no se le reconocía como una figura. Por su forma de manifestarse, sus efectos y sus consecuencias podrían ser reguladoras como tal. Asimismo, pienso que los que más sufren esta violencia son los niños, porque son los que en un futuro van a quedar con traumas psicológicamente. Ante la relatividad cultural y las numerosas conceptualizaciones que gira en torno al maltrato infantil, es importante poner énfasis en las satisfacciones de las necesidades de los niños al momento de definir su maltrato. Presencias de factores de vulnerabilidad de los niños que hablan del maltrato. Debe de considerarse las necesidades específicas del menor. Es decir, si un niño posee una enfermedad crónica, va a requerir de cuidados diferentes. En la existencia de un daño real
o potencial. La presencia de daño es uno de los criterios más difíciles de comprobar en general. El maltrato físico es el tipo de maltrato que presenta menor dificultades para ser comprobada su recurrencia, ya que hay signos físicos que evidencian su presencia. En mis objetivos generales, yo agregué uno que es analizar los factores y las causas que generan la violencia familiar con una visión integral, resaltando la necesidad de trabajo con padres de familia, en este caso del municipio de Valle de Chalco, Estado de México, para impulsar acciones sociales encaminadas a tratar y erradicar actos violentos en la familia. En mis objetivos específicos puse 3. 1. Implementar una propuesta de intervención para tratar de dar una solución con este taller a la violencia familiar que afecta a mujeres, niños, adultos mayores, que en este caso serían los principales más afectados. 2. Sería delimitar claramente los puntos y temas específicos a tratar en la capacitación a los participantes. 3. Delimitar claramente las tareas que cada participante tiene que desempeñar dentro de un proyecto de investigación. Mis contenidos son los siguientes. Tema 1. Conceptos esenciales para la evaluación del fenómeno violencia de género e intrafamiliar. La sesión está dirigida a los integrantes de la familia, como padres, madres, adolescentes y otros integrantes, ya que los temas a tratar son de gran interés, pero se deben de enfocar correctamente. Si se centra en la violencia de pareja o en la violencia a los niños, ya que son los más violentados, puede que algunas personas participen en el taller experimentando emociones desagradables y pensamientos encontrados por sus problemas de violencia que han sufrido en su hogar, en su entorno o en su niñez. Se realizará en grupo de máximo de 15 personas, dando desde el principio el protagonismo a quienes participen y respetando sus intervenciones. En caso de ser más personas, se recomienda dividirlos en grupos para poder trabajar mejor los contenidos. En el caso de parejas, conviene que estén separados durante la dinámica. Tener conocimientos de quienes participan en el taller para adaptar al taller y prever las eventualidades y demandas que pueden surgir. Interesa conocer las necesidades y la situación de quien participa. Posteriormente, mi tema 2 va a ser de evolución del fenómeno violencia familiar, repercusiones de quien la padece y quien la ejerce, así como repercusiones sociales. La persona que ejerce la violencia casi siempre son personas con dificultades para relacionarse, escasas capacidad de la relación social para hacer amistades, fuertes sentimientos de inferioridad, impotencia y frustraciones. Y también mucho estrés, como miedo a la vida. Y para mis actividades, iniciaré con la primera sesión, que será la violencia, causa y efectos en el rendimiento escolar por causa de la violencia familiar. Crear entre los asistentes un ambiente de confianza para poder expresar con libertad y hacer conocimientos lo que era la violencia en sus casas, sus efectos en el rendimiento escolar de los niños. Se va a realizar un círculo con las mesas, tratando de que los padres de familia se puedan ver unos a otros y después dibujen en cartulina qué es la violencia y qué puede llegar a causar. De este modo la gente se conocerá y explicará la violencia que vivieron de niños a la violencia que presentan en sus casas. Mi sesión 2 será la violencia familiar. Voy a explicar los tipos de violencia en la familia. Ya que la sesión pasada los padres se conocieron, se les pedirá que expresen de manera personal qué aspecto pueden modificar en relación de familia. Deberán escribir en el pedazo de hoja que se les dará aspectos de su actitud que cambiarán para que la convivencia de su familia mejorara. En la sesión 3
experiencia de vida y violencia familiar. Pues en esta sesión 3 vamos a pedirle a los padres de familia, a modo de reflexión, que expresen una experiencia de vida que hayan vivido violencia familiar en su vida, en su niñez, o que la estén viviendo actualmente, o que ellos la estén realizando con sus hijos, con alguna persona adulta. Y ya de este modo se formarán círculos entre los participantes, y con una pelota de plástico alguien tomará libremente la palabra expresando su experiencia de vida. Después los demás opinarán y dejarán una pequeña opinión acerca de lo hablado. Ya para la sesión 4, que es la prevención de la violencia familiar y sus niveles, se le va a pedir a los padres de familia, a modo de reflexión, que ellos mismos conozcan, y algunos que reafirmen lo que es la prevención de la violencia en casa y sus niveles que existen. Cuánta violencia por la que han pasado en su niñez, sus hijos. Aproximadamente van a ser de 15 a 25 minutos. Al final de esta actividad se le dará una plática acerca de la prevención, sus niveles de prevención. Ya para la sesión 5 serán centros de atención a la violencia, el cual se darán a conocer a los padres de familia los centros de apoyo donde ellos pueden acudir y estén cerca de su hogar. Mostrar a los padres de familia trípticos para cuando necesiten ayuda, pueden acudir a los centros y para que los orienten de la mejor manera posible, y se les explicará cómo y para qué funcionan estos centros. Ellos deben de salir con esa información para saber a dónde deben de acudir cuando termine el taller, por si les quedó dudas. Y en mis conclusiones, pues este taller se diseñó gracias a que la familia debe de estar muy comprometida en asegurar a los pequeños un feliz comienzo, ya que ellos son los que más se ven afectados dentro de la violencia familiar. También esto depende en gran medida de la creación de una actividad positiva y no una negativa como la violencia. La familia es el punto de referencia básico en el que el sentido de la vida, la transmisión de los valores, convicciones, criterios, el aprecio de la tradición y la cultura, el sentido de identidad son inculcados a cada ser humano a través de sencillos y cotidianos gestos de amor, sin olvidar la importancia de la comunicación y, claro, el fomento dentro del núcleo familiar, ya que en cualquier momento el ser humano tiende a explotar, y en este momento se pierde la comunicación, llegando a gritos y en ocasiones a golpes. Por eso es importante este taller, al cual yo elegí. Precisamente por eso yo siempre he hablado en mis intervenciones de violencia de género, y este fue el que elegí, el tema 3, porque es el que más se apropia a mi proyecto que llevo, es la violencia de género. En este taller es familiar, aquí es donde más sufren los niños casi siempre, pero también las mujeres. Y esta es mi carta descriptiva general, la realicé para el taller de capacitación. Es la que siempre he realizado con mis actividades con la violencia de género, nada más que ahora la hice con la violencia familiar. Y ese sería mi taller, y gracias.